En pedazos. Capítulo 26. Juicio. Los hombres malos no necesitan nada más para comprender sus fines, que los hombres buenos deberían mirar y no hacer nada. John Stuart Mill. La derrota no era una opción, pero el hecho desconcertante seguía siendo que la victoria parecía imposible. El Naruto de color blanco grisáceo, podía ver que no era el propio Naruto quien tenía el control, era demasiado rápido y demasiado fuerte para que ella tuviera alguna esperanza de victoria. Solo había una razón real por la que todavía estaba viva, y eso era porque este Naruto adicto a Hbi era extremadamente estúpido. No, estúpido no es la palabra correcta. Es más como si él estuviera actuando por instinto, como un animal, se corrigió a Hisai. Si bien apenas tenía talento en el área del taijutsu, incluso Hisai tuvo pocas dificultades para discernir que Naruto carecía de cualquier forma o postura en su estilo de combate. Lo hizo impredecible, sí, pero también muy descuidado, dejando muchas oportunidades para que ella explotara. No es que hiciera mucho más que incluso las probabilidades un poco. Shinra Tensei. Ella contraatacó, justo a tiempo. Con él moviéndose a velocidades donde su Rinnegan apenas podía mantener el ritmo, fue solo en el último segundo que logró desviar su golpe. No había tiempo para distraerse analizando la situación, si se podía esperar un ataque fatal cada segundo posible. Su falta de forma o estilo le dio un poco de alivio, pero eso habría significado poco si hubiera seguido atacándola con toda su fuerza. Sin embargo, por alguna razón más allá de su comprensión, él no parecía ser capaz de usar completamente esos orbes negros, aunque ella se preguntó cómo habían podido disipar cada una de sus convocatorias, incluso el perro de varias cabezas, que se suponía que debía hacerlo. Siga dividiéndose en dos cada vez que uno sufrió daños lo suficientemente significativos. Además, casi ninguno de sus jutsu funcionó contra los orbes, la única excepción fue la absorción de chakra por Pretapat. Sin embargo, si ella cambiaba a Pretapat y él decidía atacar con taijutsu, se quedaría abierta. Solo tomó una fracción de segundo cambiar a las habilidades de Devapat, pero ese era el tiempo que no podía perder en esta situación. Entonces sí, se consideró afortunada de que Naruto fuera tan tonto. Sin embargo, no quería pensar en lo que sucedería si él se volviera inteligente. En el fondo, sabía muy bien que sería una mujer muerta en ese mismo momento. Naruto rugió con frustración, antes de estrellarse contra el suelo después de que intentó ponerse de pie nuevamente. Una vez más trató de levantarse, pero Hisai pudo ver que algo iba terriblemente mal. La cantidad de chakra que se acumuló en sus piernas fue masiva, lo que llevó a que su sección media se hinchara como un globo. ¿Qué? Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Sorprendentemente, la forma sin sentido del Naruto poseído por Hbi tampoco parecía tener idea de lo que le sucedió. No dispuesto a desperdiciar la oportunidad que se le dio, Hisai dio un salto hacia atrás. Finalmente, tuvo algo de tiempo para recuperar el aliento. Solo ahora se dio cuenta de lo lejos que se habían alejado de donde los Hbi habían engendrado ese árbol gigantesco. Solo ahora vio lo poco que quedaba de toda el área donde una vez se había escondido un pueblo. La superficie misma de este país había sido alterada por los eventos que ocurrieron aquí. Sin ninguna palabra o señal de advertencia, la mitad superior del cuerpo de Naruto se extendió de repente. Como una especie de serpiente retorcida, un escenario sacado directamente de las pesadillas. O, uno que induciría pesadillas. Ga. Ella esquivó. Gracias a Dios que se ha ralentizado por la mayor parte de su cuerpo, murmuró a nadie en particular. Ture, Naruto murmuró de repente, casi causando que a Hisai, sorprendida, fuera sorprendida por el golpe de su mano en forma de garra. Ella todavía logró evadir, dejándolo completamente abierto para un contraataque. Rasengan. El ataque rebotó en su piel como de costumbre, destruyendo sus esperanzas de que tal vez su forma hinchada lo había debilitado. De hecho, Naruto podría haber sido picado por un mosquito, ya que no se dio cuenta del ataque en absoluto, a pesar de que Hisai sabía muy bien que su Rasengan podría perforar fácilmente las rocas. Sus labios seguían moviéndose, mientras volvía a mirarla. Vagamente, lo escuchó decir Sha-Re, aunque tuvo que darse prisa para crear distancia de nuevo. Justo a tiempo, suspiró. Shinra Tensei. El ataque, el único en su repertorio que tuvo algún efecto sobre él, lo obligó a retroceder. Al menos, la mitad superior de su cuerpo con forma de serpiente. La sección media hinchada y las piernas permanecieron inmóviles. El chakra dentro de él siguió luchando, aunque cada vez más chakra de Naruto comenzó a filtrarse.
La batalla por el dominio que Ahisai había pensado que había perdido, no parecía haber terminado todavía. Fu, Ture, Chan, los fragmentos del mundo ilusorio cayeron, dejándolo nuevamente varado en la oscuridad familiar. Por un momento, solo por los momentos más pequeños y breves, el regreso al reino oscuro y sin ilusiones fue un alivio. La visión de su hijo, ilusión o no, todavía estaba grabada en su mente. Un niño tan puro e inocente, era difícil de comprender que alguien con tanta sangre en sus manos como podría potencialmente darle vida a un niño tan inocente y alegre. Por desgracia, esa sensación momentánea de alivio de sabor amargo fue erradicada de inmediato por una cantidad abrumadora de dolor. Sus brazos apenas estaban unidos, solo unas pocas hebras de blanco, cosas blancas. Su torso también estaba desgarrado en su mayoría, solo algunas de esas cosas blancas parecidas a cables que aún mantenían su torso superior conectado a sus caderas. Él gritó. Fue enloquecedor. Como si el dolor mental de lo que acababa de ver no hubiera sido suficiente, especialmente siguiendo la forma en que sabía que Setsu lo había derrotado, ahora sentía que su alma estaba destrozada. Tacha eso, no solo sentí que sucedió, en realidad era lo que estaba sucediendo. Solo una parte muy remota de su cerebro registró esa información. La gran mayoría de su atención fue consumida por el dolor y la desesperación que trajo consigo. La luz se estaba muriendo ahora. Su vista se desvaneció cuando sintió que se le rompía la cara. Las lágrimas que se habían extendido por su cuerpo ahora también llegaron allí. Él había perdido. Los Jubi irrumpirían en el sello y consumirían a Kurama, y luego el mundo dependería de la poca misericordia que ese monstruo fuera capaz de sentir. Les había fallado a todos. Ninguna cantidad de dolor infligido por su alma desgarrada podría igualar el dolor y lamento que sintió debido a ese fracaso. Había fallado a todos. Tsunade, que casi se había destruido a sí misma en su dolor, perecería debido a su debilidad. Ino, incluso si había renunciado a la idea de perseguirla románticamente, era un amigo demasiado importante como para perderlo por su tonto error. Kurama sufriría un destino peor que la muerte, solo porque no había podido ver a través de los esquemas de Setsu. Y Ahisai, cuando su cabeza comenzó a partirse en dos, sofocando sus gritos de dolor, todavía sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ahisai ella había pasado por mucho. Ella había muerto, literalmente, y su cadáver había sido profanado por los planes trastornados de Nagato. Ella había vuelto a la vida y se había entrenado más duro de lo que cualquiera podría haberla esperado, se había vuelto más fuerte de lo que nunca hubiera soñado ser, gracias a él. No podía permitir que su amado muriera. Su estado actual traía un dolor infernal, pero esa sensación palideció en comparación con la idea de perderla. Había fallado a Guren, se había alejado de Ino y había sacrificado al inocente F por una causa inútil, pero la idea de perder a Ahisai una vez más, no. Todo lo que pudo ver fue la imagen de Ahisai, sentada en el borde de su casa en el árbol, radiante con una sonrisa de satisfacción como si fuera la persona más feliz del mundo. Era una sonrisa por la que daría todo, una sonrisa por la que se sacrificaría para protegerla. Porque ella fue quien realmente lo trajo de vuelta a la vida, ella fue quien lo rescató de un estado peor que la muerte. Ser una herramienta sin sentido y sin emociones para Setsu y Kakuzu. El Jubi sin duda quería convertirlo en una herramienta así una vez más. No se permitiría verse reducido a ese horrible estado de existencia vacío. No. Había tenido suficiente de los esquemas, las puñaladas por la espalda, los enemigos ocultos que aprovechaban el poder que tenía dentro de él, y aquellos que deseaban obtener a Kurama para sus propios fines. Este fue el final. No más. ¡No! Rugió, con todas sus fuerzas, hasta que no pudo ver más que una cantidad cegadora de chakra. Todo lo que tenía, todo lo que podía obtener del vasto mar de energía que ofrecía la naturaleza, lo usaba para derrocar el poder que lo estaba invadiendo. Indignante. Era la única palabra que existía para tal audacia blasfema. Ella había viajado, más allá de lo que cualquiera de estos pequeños advenedizos podía imaginar, para llegar a este lugar, solo para que sus esfuerzos fueran frustrados una y otra vez por esta especie codiciosa y violenta. Los seres humanos. En retrospectiva, se preguntó cómo había considerado alguna vez aparearse con uno de ellos. Mi ingenuidad era asombrosa, aceptó en voz baja. Acababa de ser liberada de 1000 años de soledad, y todavía expresaba sus pensamientos en voz alta. Adaptarse a un entorno en el que no estaba completamente sola llevaría algún tiempo. Pero todos estos contratiempos pronto se solucionarán. Su pequeño bebé había trabajado incansablemente durante casi 1000 años para deshacer el daño que sus hermanos mayores le habían infligido.
Con su poder disperso, su cuerpo sellado y su esencia encerrada en una dimensión diferente, la niña había hecho un buen trabajo para llegar tan lejos. Era lamentable que hubiera muerto en el proceso, dando su vida justo antes de que sus planes se materializaran. Sin embargo, ¿realmente le importaba? No. Ese chucho era algo que había creado en la pequeña ventana de oportunidad que se le había dado, poco después de que comenzó a darse cuenta de que sus hijos traidores habían encontrado la manera de derrotarla. Demidioses podrían haber sido debido a su sangre, pero aún así, la idea de que había sufrido una derrota le parecía ridícula. La creación de su ejército Setsu la había debilitado, ya que el poder del Shinju se había agotado en el proceso. Los dos habían explotado ese momento, lucharon valientemente y eventualmente tomaron la delantera. Luego, fue condenada a un destino peor que la muerte, por sus amados hijos, debe haber sido su sangre humana lo que condujo a su comportamiento repulsivo. Esto está claro, ya que mi tercer hijo se comportó mucho mejor, aunque solo tenía una astilla de mi poder. Ahora estaba parada en este pasillo parecido a una alcantarilla. El ambiente húmedo y sucio estaba por debajo de su estándar, hasta el punto de que su mera presencia aquí parecía un insulto. Sin embargo, tenía que hacerse. El último de 9 fragmentos de su poder descansaba detrás de este lugar. Le irritaba lo lentamente que podía filtrar su poder del fragmento consciente de sí mismo. La Kibi, una simple bestia, dada la forma de su hijo, se atrevió a retrasarla hasta este punto. No, eso no era del todo cierto. El conocimiento que había heredado de su hija menor, el mestizo que había sido el heraldo de su regreso, le mostró cuán inadecuada era en el arte de sellar. El ninjutsu que la especie humana violenta había creado se contrarrestaba fácilmente, pero el finjutsu era algo diferente, especialmente el poder de otro mundo que sentía que emanaba del sello que contenía al Kibi. Ni siquiera ella, una matriarca del clan Tsutsuki, se atrevería a subestimar al dios de la muerte. Si bien el tiempo tenía menos reclamos sobre su especie que sobre la raza humana, ella también era en última instancia un ser mortal. Aunque, después de haber unido su poder con el de Shinju, estaba bastante segura de que ahora estaba fuera de la razón del tiempo. Aún así, había perdido muchos siglos debido a la insolencia de sus hijos. La dejó impaciente. Molesta como estaba, casi se perdió el repentino cambio en la atmósfera. ¿Cómo puede un solo ser humano ser tan tenaz?, se preguntó, un poco impresionada de que el niño hubiera logrado liberarse de las diversas restricciones que le había impuesto. Para un humano simple, debería haber sido imposible. A menos que, su voluntad sea aún más fuerte de lo que pensaba mi hijo. El potencial de sus genes parece ser mayor que el de Tenji, comentó distraídamente. Por desgracia, todavía tendrá que perecer. Ella abandonó la puerta que conducía a la cárcel de Kurama, aunque desde su perspectiva, palabras como búnker o fortaleza serían más apropiadas para el sello en este momento. Si no hubiera sido por el sello, Kaguya ya habría absorbido completamente a Kurama. A través del pasillo húmedo, parecido a una alcantarilla, la belleza pálida caminó, hasta que llegó a la puerta del pasillo desde donde emanaba la energía del niño. Era peculiar como un simple humano tenía un paisaje mental tan complejo, un tema que tenía la intención de estudiar en un momento posterior. Tendré que explorarlo, porque cada uno de los fragmentos aún mantiene ocultas sus molestas personalidades en el fondo. Supongo que tendré que romperlas, una por una, hasta que se disuelvan realmente en el poder combinado de mi Shinju. El hecho de que hubo cambios menores en el paisaje mental del niño a medida que cambiaba su estado de ánimo no la eludió. Había estado bastante oscuro, solo unos minutos atrás, como si su conciencia hubiera estado a punto de colapsar. De hecho, ya debería haber colapsado. Ninguno había escapado jamás a la ilusión del mundo perfecto. El sueño que está arraigado más profundamente en el alma de uno era algo que ningún alma viviente había querido escapar de verse realizada, en la experiencia de Kaguya. Aún así, su alma es extraña. Retorcida, reflexionó Kaguya. El daño mental que vi fue extenso. Tal vez no se volvió completamente completo, a pesar de haber recuperado sus viejos recuerdos. Me pregunto cómo afectaría Mitsukuyomi a alguien que tiene 2 sueños en su corazón. La ilusión debería haber sido perfecta. Se mudó a la habitación, donde el suave resplandor había sido reemplazado por una luz fría y clara. El bosque tropical que alguna vez estuvo dentro de esta sala aparentemente había perecido. Eso la divirtió. Tu poder te está abandonando, niña, dijo en voz alta. Kaguya sabía que él estaba allá afuera, en algún lugar, aunque todavía tenía que ver a su oponente.
Tuviste suerte de que subestimé las consecuencias de tu existencia rota. Aún así, todo es inútil. ¿Por qué no cedes y terminas tu tormento? Podemos ser adversarios, pero admiro la fuerza de tu corazón. ¿Por qué no te jodes? Lo escuchó pronunciar un gruñido bajo, después de unos momentos de silencio. Eres simplemente humano, se rió entre dientes. Un insecto no puede esperar vencer a una diosa. No eres un dios mío, le mordió Naruto. Tú, Setsu, Pain, ya he tenido suficientes tonterías delirantes. Te crees más alto que nadie, sin embargo, todo lo que tú y tu altivez traen al mundo es la ruina. La risa murió en su garganta. La audacia de este humano. Los ojos de Kaguya se entrecerraron, los tres, cuando Uzumaki Naruto salió del bosque sin vida que anteriormente lo había ocultado de su visión. Si no se hubiera enfurecido, Kaguya podría haber considerado por qué no había podido verlo antes, tenía su Byakugan activado, después de todo, pero desgraciadamente. Extendiendo su brazo, ella disparó un hueso. Sería convertido en polvo por sus palabras. Inesperado, murmuró para sí misma, viendo cómo Naruto levantaba una pared de madera sin ningún tipo de movimiento de sus brazos. Teniendo en cuenta cómo sabía, a través del conocimiento destilado del oscuro Setsu, que los shinobi necesitaban canalizar su chakra y guiarlo a través de gestos con las manos. Sellos manuales, lo llamaron. ¿Qué primitivos aún eran? ¿Crees que me quedaría quieto y te dejaría matarme? Debes ser aún más idiota de lo que pensaba, se burló Naruto. Con bastante éxito también, cuando su cabello se levantó y lo estranguló. Sabes, había muchas razones por las que despreciaba a Kakuzu, pero incluso después de haberlo matado, todavía tengo la sensación de que debería haberle agradecido. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Kaguya ladeó la cabeza hacia un lado, preguntándose de qué estaba divagando el humano. ¿Fue la asfixia lo que confundió sus pensamientos? Un shinobi nunca debe perder el control de sus emociones, o su enemigo puede explotarlas como una debilidad. Naruto le dedicó una sonrisa de mierda, antes de alejarla. La acción hizo que Kaguya apretara la correa, hasta que se rompió y se rompió en pedazos de madera. Shinrin, siseó Naruto desde algún lugar detrás de ella. Kaguya vio ramas de color blanco pálido brotar a su alrededor, espesas espinas creciendo de ellos. Cada una de las espinas estaba goteando veneno que parecía concentrado en una sola cosa: su muerte. Sin decir una palabra, apartó las ramas, con nada más que el poder de su tercer ojo. La manipulación del campo gravitacional funcionó, incluso dentro de su paisaje mental. Para deshacerse de su obstinado enemigo, lanzó una lluvia de agujas para el cabello. Esta vez, vio que había dado en el blanco. ¿Se supone que esto es el poder de una diosa?, se preguntó Naruto en voz alta. Su chaleco antibalas estaba hecho trizas y se arrancó los restos. La camisa de manga larga debajo, obviamente, no estaba en mejores condiciones, y se unió a la chaqueta antibalas en el suelo. ¿O es por eso que necesitabas esas ilusiones cobardes? ¿Realmente pareces enfurecido por lo que viste? Kaguya tenía un poco de curiosidad sobre por qué. Se suponía que mostraría un mundo en el que todos sus sueños fueron otorgados. Nada de eso debería provocar tal respuesta, ¿verdad? Me hiciste denunciar una familia que podría haber tenido. Me hiciste dejar un hijo que podría haber sido real. Eso se sintió real. Jugaste con mi corazón y mi alma, gruñó Naruto. Tú y Setsu me han tratado como algún tipo de herramienta conveniente, una que fue tuya para usar y tirar. Pero adivina qué, perra, esta herramienta traerá tu fin. ¿Solo un tonto se apegaría demasiado a sus hijos? Kaguya sonrió melancólicamente. Solo un tonto diría tal cosa, contuvo con rabia apenas contenida. Ella miró a su oponente cuidadosamente. Su poder parecía seguir aumentando sin fin. La pigmentación roja rodeaba sus ojos, y se veía un punto dentro de un círculo en su frente. Pero, ahora que su torso estaba desnudo, Kaguya también podía ver 3 puntos similares en su pecho, frente a su médula espinal. Estos 3 últimos estaban conectados a un intrincado patrón de líneas carmesí que cubrían toda la parte superior de su cuerpo. Palabras tan grandes sobre las emociones, pueden ser una debilidad, sí, pero también una fortaleza. Las emociones pueden hacer que una persona pelee más fuerte y soportar más dolor del que debería ser posible. Pero también podría conducir a la derrota. Su arrogancia, por ejemplo, me dio la oportunidad de reunirme. Suficiente energía natural para llenar completamente mis reservas. Importa poco, antes de que pudiera terminar su línea, vio cómo le arrojó unos pimientos rojos cargados de chakra. Los objetos voladores se transformaron en pequeñas nubes de polvo rojo.
Atrapado completamente desprevenido, ya que esperaba que él lanzara algún tipo de gran ataque después de todo el chakra que había acumulado, Kaguya miró tontamente las pequeñas nubes. Hasta que el polvo llegó a sus ojos, eso era. Independientemente de la diferencia de poder, incluso ella, una diosa autoproclamada, no pudo evitar parpadear. La sensación de ardor interrumpió su vista, la irritación la obligó a frotar sus ojos y limpiarlos del asunto ofensivo. El tiempo no estaba a su lado. Lo sabía, pero al mismo tiempo era muy consciente de que no debía apresurarse. Si bien podía sentir cómo Kurama se estaba debilitando a un ritmo constante, el enemigo que acababa de entrar en el salón del bosque dentro del paisaje mental de Naruto era demasiado poderoso para actuar apresuradamente. Un resbalón, y todo se perdería. La mujer estaba pálida y tenía el pelo blanco puro. En cierto sentido, era bastante hermosa, Naruto tuvo que admitir a regañadientes, ya que parecía brillar, como si la luz de la luna intentara hacer que sus delicados rasgos faciales fueran aún más visibles. Sin embargo, en toda su fría belleza, Naruto no podía escapar de la idea de que parecía increíblemente arrogante. La expresión distante cambió a una molestia leve de vez en cuando, pero en general simplemente parecía decidida a mirar hacia abajo a todos los seres vivos a su alrededor. Aparte de su comportamiento arrogante, Naruto pensó que el extraño tercer ojo y los cuernos también le estaban quitando su belleza. Más allá de las apariencias, esta mujer lo hizo cauteloso por la simple razón de que era fuerte, abrumadoramente fuerte, de hecho. Fue lo que lo dejó sorprendido en la medida en que él, incluso en su ira, se detuvo y se mantuvo oculto, cuando ella entró en el pasillo. Por el poder que había sentido, había anticipado que ella sería una especie de criatura monstruosa. Ver a esta mujer engañosamente normal siendo la manifestación del poder del Hbi fue confuso. Sin embargo, este estado de confusión fue de corta duración, ya que Naruto todavía tenía el recuerdo vibrante de su hijo en su mente. El pequeño Minato-chan sostenido en los brazos de Ino, mirándolo, rogándole que se quedara. Ese amargo recuerdo llenó de ira al Jinchuriki, la idea de que alguien hubiera jugado con su corazón de una manera tan cruel era imperdonable. Aún así, tuvo que enhebrar con precaución. Cuidadosamente deteniéndola, sacándola del equilibrio con burlas deliberadas, mientras recolecta más y más energía natural. En este reino parecía que no había límite en la cantidad que podía reunir. No había cuerpo corporal que tuviera que soportar la inmensa tensión de esta energía, solo su alma. ¿O es porque el Hbi está sellado dentro de mí que puedo reunir mucha más energía? Él se preguntó. No pudo decirlo. Sabía, sin embargo, que tomaría tiempo reunir la energía que necesitaba, por lo que siguió deteniéndola. Palabras tan grandes sobre las emociones, parecía divertida, al ver claramente cómo trataba de controlar su temperamento. Pueden ser una debilidad, sí, pero también una fortaleza, Naruto le devolvió la mirada. Las emociones pueden hacer que una persona pelee más fuerte y sufra más dolor del que debería ser posible. Pero también podría conducir a la derrota. Su arrogancia, por ejemplo, me dio la oportunidad de reunir suficiente energía natural para llenar completamente mis reservas. ¿Importa poco, Akaichi sí o no habanero al rojo vivo? Susurró en el momento en que ella habló. La nube resultante de polvo de pimienta la cegó. Le ofreció la oportunidad perfecta para él, de modo que pudiera poner todo su peso a la ofensiva sin tener que preocuparse por la defensa. Shin Ravanche. Bosques que cubren todo y 10.000 cosas, no podía decir si había notado cómo había infestado todo el lugar con hongos, pero sabía que era demasiado tarde para ella. Si ella era más fuerte o no importaba poco en este punto. La nube mortal de esporas corrosivas cargadas de chakra ya envolvía a Kaguya. Morir. Gruñó Naruto, forzando a la mayoría de su chakra a la nube, liberando todo su odio reprimido. El bosque de árboles espinosos pálidos y sin vida decayó hasta que solo quedó polvo. La nube de hongos corrosivos se lo tragó todo, girando y girando alrededor de Kaguya. Gotas de sudor corrían por la cabeza de Naruto, pero estaba demasiado concentrado para notarlas. Todo lo que importaba ahora era su destrucción. Esta mujer, esta manifestación de los Hbi, necesitaba morir. Ella necesitaba salir de su mente. Tanta ferocidad. Naruto palideció cuando escuchó la voz divertida desde el centro de la nube de hongos. Yasogami Heki, puños de vacío de 80 dioses, se rió con voz hueca. La nube de esporas se rompió cuando una multitud de manifestaciones de chakra gigantes en forma de puños se precipitaron hacia él. Antes de que tuviera la oportunidad de siquiera considerar sus opciones, el ataque golpeó.
Y de nuevo te levantas, si sigues así, realmente podría estar impresionado, dijo la mujer blanca con una alegría enloquecedora en su voz. ¿No puedes sentir la diferencia entre tú y yo? Eres poderoso. De manera abrumadora. Pero independientemente del alcance de tu poder, es finito, dijo Naruto con calma, ignorando su dolorido cuerpo. Podrías excederme en habilidad, pero eso importa relativamente poco en este lugar. Arrogantemente, balsaste aquí, sin saber que este es el lugar exacto donde me conecto con la naturaleza. ¿Naturaleza?, se burló Kaguya. Las plantas y los animales deberían arrastrarse a mis pies, pero hablas de eso como si fuera más poderoso que, no hay límite para la energía de la naturaleza, no es que pueda sentir al menos. Interrumpió Naruto. Es por eso que he podido soportar cada uno de tus ataques. Y estando en este lugar, podría aumentar mi modo de sabio mucho más allá de mis límites habituales. Sin embargo, todavía digo que este pequeño aumento de poder no tiene sentido. Contra el poder de un Tsutsuki, poco importa cuánto poder bruto puedas reunir, niño. La mujer se rió entre dientes cuando vio la leve mirada de confusión en sus ojos. Debes preguntarte cómo sobreviví a ese ataque tuyo anterior. Poseo la capacidad de absorber el chakra, haciendo que cada ataque tuyo no tenga sentido. Ahora, ¿por qué no te rindes? No hay vergüenza en admitir la derrota, no cuando enfrentas al ser más fuerte que jamás haya residido en este patético planeta. Hablas como si no fueras de este planeta, correcto. Mi nombre es Kaguya del clan Tsutsuki. Mi clan no es de este planeta. ¿Es tan difícil de comprender? Kaguya sonrió de lado. Mis hijos me engañaron y me sellaron, y esparcieron mi poder sobre tu patético tipo, pero mi hijo más pequeño preparó todo para mi inevitable regreso. Entonces chakra, ¿se deriva de ti? Los ojos de Naruto se abrieron. Los Big son 9 partes del chakra combinado de mi y el Shinju, asintió Kaguya, empeñado en desmoralizar por completo al joven que había persistido y resistido mucho más allá de todo lo que había visto antes. Ella necesitaba, romper su voluntad. Por supuesto, mi hijo rebelde decidió dividir esa gran cantidad de chakra en más objetivos. ¿Dónde crees que comenzaron todas esas líneas de sangre, muchacho? Ustedes los humanos nunca tuvieron ese poder antes de que me lo robaran. Entonces, ¿honestamente crees que podrías esperar derrocarme cuando tu única arma es un poder que me pertenece? Renunciar no es exactamente mi fuerte, gruñó Naruto en voz baja. Quizás debería explicarte cuál es la verdadera historia de este mundo, le devolvió la sonrisa al agitado Uzumaki. ¿Sabes que Shinju y yo no somos lo mismo? ¿Qué se supone que significa eso? Naruto finalmente preguntó, la reticencia en su voz hizo que Kaguya sonriera aún más. Mi clan, el clan Tsutsuki, plantó el Shinju en este planeta. Su único propósito, contrario a la creencia popular, es simplemente reunir energía. Yo y mis parientes usamos su fruto como alimento. El fruto para los dioses debería crecer en el dios árbol, ¿no estás de acuerdo? Ella se rió de su propia broma. Naturalmente, el Shinju obtiene su energía a costa del planeta y sus habitantes, pero sus efectos apenas se notan. Se necesita un milenio completo para producir una fruta, por lo que el drenaje apenas afecta a los seres vivos en un planeta. Entonces viniste a comer la fruta del Shinju, dedujo Naruto. Entonces, ¿por qué desataste a los Hyubi sobre el mundo? Kurama me contó sobre el daño que causó, sobre cómo la humanidad había estado al borde de la extinción. Pero por supuesto que hice eso. Mientras viajaba, vi lo que la humanidad se hizo a sí misma y al planeta. ¿Qué podría hacer, pero sacar la conclusión correcta? Kaguya frunció el ceño ligeramente, como si Naruto hubiera hecho un comentario estúpido. Vi cómo los humanos saquearon las aldeas y ciudades de sus enemigos, cómo esclavizaron, violaron y aniquilaron poblaciones enteras. Los vi empapar campos de batalla completos con sangre, ¿y por qué? Para dioses imaginarios, para objetos de valor, para poder, la avaricia fue su ruina. Hubo sociedades enteras construidas sobre la desigualdad entre las posiciones sociales, donde los esclavos y los nobles continuaron un ciclo interminable de revolución y represión. Dime, hija, ¿no estás de acuerdo en que el mundo estaría mejor sin tu despreciable especie? Yo, no, pero, entonces, incluso su último defensor duda en llamar a la humanidad buena, la mujer se rió cruelmente. No tiene precio. Incluso mis propios hijos, mi carne y sangre, eran ciegos a esa verdad. Se negaron a aceptar su herencia divina, optando por verse a sí mismos como humanos. Creyeron que había sucumbido a la locura y lucharon contra mí con todas sus fuerzas. Podría, y, sin embargo, aquí estás.
No tienes una gota de sangre Otsutsuki en tus venas, pero ves la verdad a la que estaban ciegos. Por desgracia, si no hubiera necesitado tu cuerpo, te habría hecho mi sirviente, muchacho. Kaguya le sonrió. Probablemente tenía un significado seductor, pero ahora, Naruto no podía sentir ningún sentido de atracción física hacia esta mujer. Incluso una diosa no carece de deseos de la carne. Pero eso importa poco. Mis hijos me han demostrado que las mestizas son inestables. ¿Por qué si no hubieran mantenido que la fruta del Shinju había corrompido a su madre? Su sangre humana los hizo violentos y traidora, y claramente también confundió sus capacidades mentales. La humanidad no es del todo mala, ya sabes. ¿Por qué crees que no merecen la vida? La humanidad tiene sus excesos en violencia y crueldad, sí, admitió Naruto. Pero para equilibrar nuestras malas cualidades, también tenemos la capacidad de hacer el bien. Creamos, cuidamos, amamos y creemos, con la orientación adecuada, somos capaces de superar nuestras deficiencias. Naruto agradeció en silencio a Kurama por las largas conversaciones que mantuvieron. Había compartido. TSK, idealismo. Kaguya pronunció la palabra como si fuera una maldición. Las esperanzas y los sueños no cambian nada, niña. Qué decepcionante que la humanidad nunca estará sin conflictos. Pero así es como funciona la naturaleza. Los árboles crecen altos, pero al hacerlo ponen plantas más pequeñas en la sombra, sus raíces cavan más profundo y beben el agua antes de que las plantas más débiles puedan alcanzarla. La naturaleza misma es diseñado para descansar sobre una base de competencia. Sin competencia, en la ausencia total de conflicto, nada perecería y nada crecería o nacería. El mundo estaría rancio, hasta que finalmente comenzara a pudrirse y marchitarse. Sin cambio, ¿cómo mejoraríamos? Sin cometer errores, ¿cómo aprenderíamos? Dijiste que eras una diosa, así que contéstame eso. Es apenas una excusa para todos los actos horribles que he visto cometer en la humanidad. Estoy de acuerdo. La humanidad debe superar esta violencia. Debe verse obligada a ver la razón y abandonar la espiral interminable de odio. En nuestro deseo de vengar las malas acciones cometidas contra nosotros, constantemente creamos más conflictos. Pero si ese ciclo se rompiera, si nuestra especie viera los errores de nuestras formas, tendríamos la oportunidad de evolucionar, razonó Naruto. Conocí a un hombre que se creía un dios, y dijo que el dolor obligaría a las personas a crecer. Tenía razón en parte. El dolor sí enséñanos valiosas lecciones. Pero sin amor, el dolor no tendría sentido. No podemos cerrarnos del mundo porque sufrimos, ya que nos haría crueles y violentos. Pero tampoco podemos abrirnos completamente. La confianza ciega se explota con demasiada facilidad, y una fe ingenua en el bien de las personas solo prolongaría el ciclo del conflicto, ya que ningún problema se resolvería realmente. Tan elocuente como puedas hablar, apenas presentas una respuesta. Kaguya frunció el ceño. Equilibrio, es mi respuesta. Naruto inclinó la cabeza lentamente. La humanidad está desequilibrada, ha perdido su conexión con la naturaleza y, como tal, pueden ser más crueles y violentos que cualquier animal. La mayoría es simplemente ciega, sin darse cuenta de la verdad sobre el mundo en el que viven. Nunca ven que la naturaleza realmente implica, y no está limitada por quienes lo hacen. Otra vez sobre la naturaleza. La mujer sacudió la cabeza, decepcionada. Usted ejerce tanto poder para un ser humano, pero aún quiere decir que no acepta que es superior al resto. Por derecho del poder, debería haber gobernado este mundo, forzado todo a la paz. ¿Qué soy pero otra pequeña parte de este mundo? Preguntó Naruto retóricamente. No hubiera podido ejercer el poder que poseo si no hubiera aceptado lo limitado que realmente soy. Mi poder, mi comprensión, mi corazón, soy imperfecto. La perfección es imposible para un simple humano. ¿Te parece perfecto, Tsutsuki Kaguya? Naruto se rió entre dientes. Porque no lo eres. No comprendes la naturaleza, y al igual que muchos de los míos, cometes el error de verte superior al mundo que te rodea. Crees que de alguna manera estás elevado por encima de todo, separado, aunque en la verdad es que eres tan parte del sistema como cualquier otro. Me preguntaste por qué persistí durante tanto tiempo, es porque, incluso si mi poder es muy inferior al tuyo, acepté que soy parte de algo mucho más grande que yo mismo. Y eso es lo que quiero mostrarle a la humanidad. Una lección de humildad y comprensión, que no somos mejores que el mundo que nos rodea. También es por eso que logré resistirlo por tanto tiempo, y por qué ganaré. ¿Honestamente crees que aún puedes salir victorioso? Kaguya perdió el equilibrio debido a esa declaración.
Te lo dije. Tu poder no puede ser mejor que el mío. Incluso si acumulas suficiente chakra crudo para competir conmigo, todavía es solo poder que me robaron. Cada jutsu requiere chakra, sí, asintió Naruto. Pero el chakra difiere en estructura y densidad. Algunos de mis jutsu requieren el chakra que poseo naturalmente, mientras que otros necesitan ser puramente alimentados con el chakra que Kurama me dio, como el jutsu Shin Revanche. Kaguya se rió de esto. Naruto trató de mantener la calma y la compostura, a pesar de que su temperamento furioso deseaba desesperadamente arremeter contra la mujer. Pero sabía que tendría que ser paciente. Mi chakra es ineficaz. Lo poco que me queda del chakra de Kurama también es ineficaz, como me acaba de mostrar. Entonces, solo queda una apuesta. Y si lo que acaba de decirme es cierto, pero necesito más. Si solo intento hacer ese jutsu con eso, necesito más. Esta vez no puedo confiar en el chakra de Kurama. Eras tan interesante, Kaguya finalmente pronunció, habiéndose detenido de reírse del Jinchuriki. Pero resulta que no tienes respuestas ni poder. Sigues una filosofía que pertenece a los débiles. Incluso si estás muy por encima de todos los demás humanos, me has decepcionado, Uzumaki Naruto. Incluso decidí ser misericordioso y no terminar esta pelea en el instante en que entré en esta sala, ya que pensé que tu terquedad me entretenía mientras agotaba a la bestia de su poder restante. ¿Qué pasa? ¿No puedo encontrar las palabras para refutar mi punto de vista? Naruto trató de detenerla un poco más. No puede manejar el hecho de que no hay respuestas fáciles y que las soluciones involucran más que forzarlo con su poder. Una discusión adecuada supondría que somos iguales, en algún nivel. No lo somos, sonrió Kaguya. Tu vida ya me pertenece. Pensé que sería entretenido romperte, pero resultó ser aburrido. De repente, Naruto sintió como si estuviera atado por cuerdas invisibles e irrompibles. ¿Kanashibari no Jutsu, técnica de parálisis temporal? Él se preguntó. Un poderoso pulso de chakras en jutsu rompió el jutsu, justo a tiempo para evadir una espiga de hueso que Kaguya acababa de dispararle. Naruto tragó saliva cuando vio cómo el hueso desintegraba el árbol en el que aterrizó. Ella realmente dejó de andar por las ramas, maldición. ¿Te liberaste? Ella parecía ligeramente sorprendida. Muy bien, descartó lo ocurrido y convocó 10 orbes negros de chakra. No habrá más evasión, muchacho. Pareces tener prisa, de repente. He desperdiciado suficiente tiempo jugando contigo. Es hora de recuperar mi chakra. Es posible que no pueda usar Mugen Tsukuyomi, ya que atrapé a todos con el Shinju, pero eso no tiene ninguna consecuencia ahora, dijo anteriormente. La sonrisa ahora se conformó con una expresión más neutral. Una expresión fría e indiferente, para ser precisos. Tenía la intención de reemplazar a la humanidad con una especie más útil, pero después de todo lo que sucedió, sería más apropiado si acabara con todo. Este mundo miserable necesita pagar el precio por lo que me hicieron. Ella matará a todos si no actúo rápidamente, hizo una mueca Naruto. Maldita sea. Si usara el poder del Shinju para atrapar a todos, y tiene la capacidad de drenar el chakra, solo sería cuestión de tiempo hasta que todos los seres vivos del mundo mueran por agotamiento de chakra. Espero haber reunido suficiente chakra ahora. Los 10 orbes negros que Kaguya había creado volaron a una velocidad vertiginosa hacia Naruto. Ella ni siquiera se molestó en atacarlo desde varios ángulos, creyendo que él no podría evadir un ataque tan rápido. Y si fuera lo suficientemente tonto como para tratar de bloquear, bueno, no había nada que un Gudama, bola de búsqueda de la verdad, no pudiera perforar. Pero eso pensaba ella. Senmokuton. Canon Ryote, Sage Aru Out Release. Manos de canon, murmuró Naruto aliviado al ver que literalmente había esquivado la bala. Si hubiera pasado una fracción de segundo más tarde, imposible, Kaguya fulminó con la mirada con los 3 ojos a Naruto. Esos orbes no pueden ser bloqueados. Revelaste tu propia debilidad, parloteando como un idiota, se rió el Uzumaki. ¿Querías terminar esto? Déjame mostrarte la versión completa de este jutsu. Senmokuton. Shinjichimen Canon, Sage Aru Out Release. El verdadero canon de 11 cabezas, gritó. Las enormes manos de madera que había engendrado anteriormente ahora crecían brazos. Las manos se apoderaron del suelo, y desde el mismo suelo bajo los pies de Naruto se levantó un enorme Buda de madera. Ahora era el momento de ver si su gambito valía la pena. Si todo el chakra se origina en ella, ¿por qué no comprende el poder de la energía natural? Significaría que ella no comprende Senjutsu, había sido su línea de pensamiento.
Y si ella no comprende el Senjutsu, un jutsu alimentado exclusivamente por energía natural podría tener una oportunidad, ¿verdad? Aparte de eso, todavía no tengo idea de por qué sabía cómo crear exactamente el Hichimen Kanon, o cómo pude usarlo con habilidades tan específicas. Entonces, ¿de dónde viene el Senjutsu, si no de ella? Y si no es de ella, ¿podría ser vulnerable contra eso? Era una línea de razonamiento inestable, pero era la última línea de defensa en la que podía confiar. La palma de la mano izquierda que trajo la muerte, mientras que la palma de la mano derecha que negó todo jutsu. El Hichimen Kanon tenía poderes, que Naruto aún no había descubierto completamente cómo y por qué lo había conseguido. Las notas hechas por Uchiha Madara con respecto al último jutsu de Hashirama habían sido bastante diferentes. La estatua gigante de Buda de madera se sentó en posición de loto, aparentemente perfectamente en paz, pero arremetió contra Kaguya cuando Naruto la dirigió. Como si aplastara una mosca, las dos manos enormes descendieron sobre el Tsutsuki, las dos palmas con el objetivo de aplastarla en el medio. ¿Qué? Naruto parpadeó. Miró de nuevo, pero no, ella no estaba allí. Detrás, gruñó. Kaguya lanzó una lluvia de huesos contra el gigante de madera, pero fue sorprendido cuando las dos manos del canon estallaron del suelo y la capturaron. «La atrapé», exclamó Naruto. Ella no, esperó, ¿qué demonios? Las docenas de huesos que Kaguya había disparado antes habían aterrizado en todo el torso del Hichimen Kanon. Debido al gran tamaño de la estatua animada, tomó algo de tiempo hasta que los efectos del hueso corrosivo se hicieron visibles. Con los ojos bien abiertos, Uzumaki Naruto solo podía ver con horror cómo su última esperanza literalmente comenzó a desmoronarse debajo de sus pies. «Eso fue inesperado», murmuró Kaguya cubierto de sangre. Los hombros del canon se habían podrido y sus poderosos brazos cayeron al suelo con un estruendoso aplauso. Reveló que el Tsutsuki estaba dañado, con múltiples cortes y su brazo derecho colgando en un ángulo extraño, pero todavía muy vivo. Por un momento, la autoproclamada diosa necesitaba concentrarse en su propio cuerpo, curando el daño que Naruto había infligido. Ociosamente se preguntó qué podría haberle sucedido si no fuera por sus huesos de ceniza que matan a todos. Nunca hubiera esperado que un simple ser humano pudiera dañarla. Sus hijos habían sido de su sangre divina, por lo que era de esperar que hubieran podido sellarla. Pero incluso ellos solo habían logrado infligir daño corporal cuando usaron el Gudama. Ese fue un pequeño truco peligroso, muchacho. Los tres ojos de Kaguya estaban ahora dirigidos a Naruto. El alcance de su disgusto era dolorosamente obvio. Ni siquiera un indicio de diversión ante la expresión de pánico de Naruto se podía ver o escuchar. La presa con la que había estado jugando todo este tiempo había logrado dañarla. Su anterior molestia se convirtió en una determinación asesina. «No es lo suficientemente peligroso», espetó Naruto, amargado por la pérdida del canon. En un instante, la mujer se lanzó hacia adelante y le plantó un puño en el estómago. Sin risas, sin burlas, sino más bien en completo silencio, ella caminó hacia su cuerpo desplomado. En el fondo, Naruto escuchó otra parte del canon ahora inmovilizado caer, mientras los huesos continuaban convirtiendo la gigante masa de madera en cenizas. Aún así, a este ritmo, tomaría unos pocos minutos antes de que el gigante se dispersara por completo en los vientos. Pensar que tenía que recurrir al Tomogoroshi no Aikotsu, huesos de ceniza que mataban todo, y que aún tenía que depender de la suerte para mi supervivencia, ridículo. Kaguya sacudió la cabeza, ahora parada frente a Naruto. ¿No es tan divino después de todo? Naruto sonrió débilmente. Sin importar las probabilidades, no perdió su racha desafiante. No cambia nada sobre el resultado. Estás gastado. Sí, pero si muero ahora, mi mundo interno colapsaría. Naruto, de la nada, dibujó un kunai de madera. Un mundo interno requiere solo un ego para sostenerlo. Kaguya le dio un manotazo al kunai antes de que pudiera hundirlo en su propia garganta. Todo el poder que posees, así como tu cuerpo, me pertenecerán. Pero eso no implica que te dejaré matarte, hija. Me has molestado, así que personalmente terminaré tu existencia. Pero antes de que mueras, debes saber que voy a arrancar el Rinnegan del cadáver de esa pequeña novia tuya. He terminado contigo. Cuando pronunció esa última amenaza, con más veneno del que Naruto la había escuchado hablar, ella sacó uno de sus huesos de su propio brazo. Así que ella deseaba convertirlo en cenizas, no era una perspectiva agradable. «Muere», siseó en su oído, clavando el hueso, como un arma de empuje, directamente en su pecho. Las comisuras de sus labios se tensaron ligeramente cuando lo escuchó gemir de dolor, y cruelmente condujo el hueso aún más profundo.
Pensé, te lo dije, no lo hago, levantó la vista, ignorando la sensación insoportable de que su pecho se convertía lentamente en cenizas. No me doy por vencido, fácilmente, para su sorpresa, él la agarró por las muñecas. Como su modo sabio aún no se había agotado, su poder físico todavía estaba mucho más allá de cualquier otro hombre mortal que hubiera enfrentado antes. Había sobrevivido al impacto de su Yasogami Heki, puños de vacío de 80 dioses, lo que ya le había demostrado su fuerza. Pero, ¿por qué sonreiría con tanto desafío en su expresión, cuando su cuerpo ya había comenzado a desintegrarse? Ella no lo sabía. No hasta que escuchó una voz detrás de ella, levantándose de los restos podridos del Hichimen Kanon. Senmokuton. Kanon Ryote, Sage Aru Out Release. Manos de Kanon. A diferencia de la estatua en sí, que era lenta y engorrosa a pesar de su poder abrumador, si Naruto simplemente creaba las manos del Kanon, el ataque era tan rápido como letal. A pesar de su agotamiento y el horror que sintió cuando Kaguya comenzó a convertir su carta de triunfo en polvo, Naruto no había perdido la habilidad que Kakuzu le había golpeado sobre todo, usar su mente. Desde el momento en que Naruto se había despertado de la muerte cercana en la que Setsu y Kakuzu lo habían metido, desde el momento en que básicamente había perdido su primera vida, lo habían sometido a un horrendo ciclo de entrenamiento, lo que básicamente era solo otro nombre para intento de asesinato y recuperación. Desde el primer momento, Nomori Akatsuki se había visto obligado a adaptarse, ya que constantemente luchaba contra oponentes que tenían un poder superior. Con todo ese entrenamiento, ser capaz de adaptar constantemente su estrategia era una habilidad básica que casi había dominado instintivamente. Entonces, cuando Naruto vio que estaba perdiendo su Hichimen Kanon, supo que solo tenía una alternativa. Carecía de las reservas para recrear el Kanon, y le faltaba el tiempo para rellenar sus reservas. No podía luchar contra ella de frente, así que la única salida era el engaño. Era una apuesta peligrosa contra alguien que manejaba Byakugani, hasta donde podía ver, una forma mutada del Rinnegan. Si ella hubiera estado en guardia, si hubiera mantenido sus ojos en él como lo hubiera hecho cualquier shinobi, habría visto cómo se había hundido en la estatua en descomposición. Ella habría visto que él había dejado un Mokubunshin atrás. Pero ella no vio nada de eso. Te dije que revelabas tu propia debilidad. Naruto miró las dos manos enormes que estaban juntas, con Kaguya en el medio. Y no solo apuntaba a la posibilidad de que Nijutsu-sen pudiera funcionar en tu contra. Fue tu arrogancia lo que te cegó, lo que te hizo no verme venir. Las manos de los Kanon se apretaron con fuerza, con las espinas mortales de la palma izquierda perforando la carne blanca del arrogante Tsutsuki, inyectando el chakra que se convertiría en un veneno que terminaría con su vida, mientras que la influencia de la mano derecha la impedía, desviando su chakra a cualquier forma de contraataque. La mano incluso le impidió drenar el chakra de los apéndices de madera, el chakra a través del cual Naruto controlaba las manos. Espero que los verdaderos dioses se apiaden cuando juzguen tu alma, gruñó Naruto. No es que recibirás lástima de mí. Forzó las manos tan cerca una de la otra que Kaguya comenzó a sentir sus huesos romperse bajo la presión. Ella gritó, no solo por el dolor, sino también por la frustración que sentía. A diferencia de ella, Naruto no jugaba con su presa. Un repugnante silenciador terminó su tormento de una manera que habría enorgullecido a Kakuzu. Si estos últimos años le hubieran enseñado una cosa, una lección que su ingenuo yo nunca hubiera aceptado, es que algunas personas simplemente no merecían misericordia. Algunos habían hecho cosas que los pusieron más allá de la redención. Sacrificar una gran parte de la humanidad y convertirlos en las cáscaras vivas, que eran los Setsu, fue una de esas cosas irremediables. Y sobre todo realmente no deberías haber amenazado a Hichan, perra de tres ojos.